razones financieras. Vamos a hablar qué nos habla o qué específicamente nos menciona este tema. Veamos. Juanita Gabriela Medina, ¿me puedes ayudar con el slide, por favor? Buenos días, profe. Buenos días. Eh, Listo. Razones financieras. Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad evaluada y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su objeto social. Las razones financieras permiten hacer comparativas entre los diferentes periodos contables o económicos de la empresa para conocer cuál ha sido el comportamiento de esta durante el tiempo y así poder hacer, por ejemplo, proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Simplemente hacer evaluaciones sobre resultados pasados para tomar correctivos si a ello hubiera lugar. Bueno, ¿qué te llama la atención acá, Juanita? Bueno, que pues prácticamente las razones financieras son como una herramienta para poder tener como una evaluación de la empresa, o sea, como poder evaluarla financieramente, pues como dice ahí, a corto, mediano o a largo plazo. Perfecto, Juana. Juanita. Entonces, veamos lo que nos dice el slide y entremos en profundidad a explicar precisamente esto. Entonces, cuando hablamos de razones financieras son los mismos, ustedes lo van a escuchar ¿en qué? En distintos textos que son los famosos KPIs o los famosos ratios. Ojo, KPIs o ratios. Cuando vean cualquiera de los dos conceptos van a darse cuenta que estamos hablando de la misma situación o del mismo elemento, ¿sí? Entonces, esos indicadores, estos KPIs, estos ratios pueden existir de diversas formas, ¿sí? Pero en este caso existen ratios o indicadores o KPIs exclusivamente para el análisis financiero. Y esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando yo aplico estos indicadores financieros o estos KPIs como tal a la información financiera, es decir, a los estados financieros, llámese estado de situación financiera o estado de resultados integral, pues yo voy a comenzar a observar un análisis aún más en profundidad que el análisis financiero vertical y el análisis financiero horizontal que hemos venido revisando en las últimas clases, ¿sí? Entonces, acá en estos radios o en estos indicadores, en estos KPIs, voy a poder observar hacia qué horizonte puedo establecer que la empresa pueda tomar ese camino, ¿sí? Si quiero que me endeude, si quiero pagar mis obligaciones, si quiero comprar más inventario, si quiero mejorar mi propiedad planta de equipo, entre otros conceptos, ¿sí? Entonces, normalmente estas razones financieras, muchachos, al igual que los estados financieros, son comparativos. Yo necesito comparar mis indicadores de liquidez de este año con relación al año inmediatamente anterior. ¿Para qué me va a servir el compararlo? Primero que todo, pues para determinar si mejoré o si definitivamente desmejoré. ¿Listo? Esto nos permite establecer ese comportamiento positivo o negativo que tuvo la empresa en ese periodo de tiempo que estoy comparando. ¿Sí? Y basados en esa comparación y después de haber determinado si el resultado fue positivo o fue negativo, yo puedo comenzar a hacer una planeación estratégica, una planeación financiera, una planeación tributaria, una planeación operativa a corto, mediano, a largo plazo, precisamente para mejorar o para mantener o para optimizar esos indicadores que he obtenido con anterioridad. ¿Listo? Entonces esto es importante tenerlo presente, muchachos. Así como en el análisis financiero y horizontal y vertical, yo determino si a mí me va bien o si me va a dar mal. Asimismo, en las razones financieras voy a obtener el mismo resultado. Y es ahí cuando yo precisamente también he de comenzar a establecer ese plan de correctivos, esa dinámica a seguir precisamente para obtener mejores indicadores o mejores resultados en los próximos periodos. Entonces, si ustedes me dicen, profe, verdaderamente es importante
la aplicación de indicadores financieros, obviamente les contestaré, es supremamente importante en el área financiera. Ojo, indistintamente que usted esté capacitándose o educándose para ser administrador de empresas o para ser en este caso profesional en turismo, usted debe manejar los indicadores financieros, porque de esta manera usted va a poder establecer qué tan fuerte, qué tan sana es financieramente su entidad. El análisis financiero vertical y horizontal nos ha permitido identificar cuáles son el peso de las cuentas y también cuál fue la variación positiva y negativa de los periodos respectivamente. Pero acá podemos definitivamente encontrar unos análisis adicionales que sin duda, en complemento con los anteriores que les he mencionado, van a permitir que ustedes tomen mejores decisiones. Continuemos, muchachos. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas. Entonces, tenemos las siguientes razones financieras que son las que vamos a ver en el transcurso de esta semana, ¿sí? Las que vamos a ver son las siguientes. Las razones financieras que se pueden clasificar en 4 grandes grupos. El primer grupo son razones de liquidez. El segundo grupo son razones de endeudamiento. El tercer grupo son razones de rentabilidad o actividad. Y la última son razones de cobertura. ¿Listo? Cada quien o cada una de estos o cada uno de estos grupos tiene fines distintos. Y dentro del proceso de analizar un estado financiero es importante que ustedes sepan cuáles son cada una de ellas, cómo aplicarlos y qué significa el resultado de cada una de estas. ¿Ok? Continuemos con el próximo. Seguimos con las primeras razones financieras que obedecen a las razones de liquidez. Y para esto voy a rogarle el favor a Juan Sebastián que nos lea el presente slide. Indicar la liquidez. La liquidez de una organización o juzga por la capacidad para salvar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a mediante que se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinado activo y pasivos corrientes. ¿Qué te llama la atención acá, Juan Sebastián? Las habilidades para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. Excelente. Bueno, acá en este punto, muchachos, vamos a darnos cuenta que los indicadores de liquidez son uno de los más importantes que existen en este momento en las empresas. Llámese en empresas colombianas o llámese en empresas del exterior, ¿sí? O internacionales o empresas extranjeras, ¿sí? Estos indicadores, muchachos, que vamos a ver el día de hoy, los están aplicando en Colombia como los pueden estar aplicando en Estados Unidos, los pueden estar aplicando en Europa o en cualquier región del Asia. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de indicadores de liquidez, estamos refiriéndonos a la caja, muchachos, a la caja. Yo en algunas ocasiones anteriores les venía hablando que la caja es el dinero que tiene la institución para poder realizar sus diversas actividades. Y ese dinero no necesariamente es el que está específicamente en la empresa, sino nos referimos al dinero que está en efectivo y equivalentes al dinero que está compuesto por las cuentas de caja y bancos y fondos especiales, pero también nos referimos a esas cuentas que están en inversiones, las diversas inversiones a corto plazo, y a esos dineros que se encuentran en deudores y también a esos dineros que se encuentran en inventarios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de liquidez, muchachos, estamos diciendo con qué dinero en efectivo, con qué recursos cuento que puedo convertirlos en efectivo para poder cubrir mis obligaciones que también son a corto plazo. ¿Listo? Entonces, esto es importante tenerlo presente porque cuando ustedes comenzaron a evaluar los estados financieros de la organización, nos encontramos con que el activo tiene una clasificación en particular. Una que es el activo corriente, otra que es el activo no corriente.
y otra que es el pasivo, el cual está subdividido a su vez en pasivo corriente y pasivo no corriente. Como ustedes pueden observar, tanto en el activo, que significa el activo corriente, son aquellos recursos que yo puedo convertir en dinero en un término inferior a un año. Pero cuando hablamos de pasivo y hablamos específicamente de pasivo corriente, muchachos, estamos hablando de deudas que tiene la empresa que tiene que saldar o que tiene que pagar en un término inferior a un año. Entonces, cuando yo combino estos dos elementos específicos, estoy hablando de la liquidez de mi empresa. Entonces, hagan este panorama mental en sus mentes, muchachos. Yo sé que algunos de ustedes van a contar, pueden ser que ya estén laborando o pueden ser que pues sencillamente tienen algunos ingresos básicos, cuentan con un dinero específicamente que llega o bien de su trabajo o tienen un dinero ahorrado o bien de su trabajo por diversas actividades que ustedes hayan tenido, ¿sí? Pero ustedes se encuentran con que quieren tener una autonomía y, y desean tener su celular y por ende han adquirido un plan postpago de internet porque pues un plan prepago permite que se les acabe muy rápido los minutos, los datos, etcétera. ¿Listo? Entonces, sabemos que ese dinero que tenemos ahorrado, que tenemos, que viene en camino específicamente, es algo que ustedes ya cuentan con esos recursos, ¿correcto? Pero también ustedes bien saben que han adquirido un plan postpago y que ese plan, en la medida en que yo no pague en el momento indicado, pues me voy a encontrar con que me lo van a suspender. Entonces, es ahí donde ustedes van a evaluar ese nivel de liquidez. Si ustedes, veamos, tienen unos ahorros de 40.000 pesos y quisieron tener un plan de datos y de llamadas a diversos móviles por 80.000 pesos, van a encontrarse que su liquidez no es suficiente para pagar todas sus obligaciones. La cosa hubiera sido distinta si en sus ahorros tuvieran 80.000 pesos, pero su plan de celular obviamente ascendiera a la suma de 40.000 pesos. Entonces ahí ustedes van a poder entender que cuentan con la suficiente liquidez. Ojo, muchas de las empresas hoy en día por esa pandemia que hemos estado sufriendo tanto en Colombia como en el mundo, se están quejando en sus organizaciones. Y escuchamos grandes empresarios, se los hablaba la clase pasada, como Arturo Calle, como Mario Hernández, como el dueño de Vélez, entre otros, que estaban con problemas de caja, ¿sí? Y una cosa es problemas de caja y otra cosa es problemas de utilidad o de rentabilidad. Aquí cuando hablamos de rentabilidad estamos entendiendo que la empresa está obteniendo utilidades, ¿sí? Y eso es un aspecto supremamente positivo. Pero cuando hablamos de caja significa que indiferentemente o independientemente que la empresa está obteniendo utilidades, yo no cuento con el efectivo, con el dinero, con los recursos que pueda convertir en dinero para pagar mis obligaciones apremiantes, ¿sí? Entonces, al cerrarme los comercios, que lo que está pasando en este momento de pandemia, pues evidentemente no llegan mis clientes y no compran mis mercancías, ¿sí? Es posible que yo no tenga pérdidas. ¿Por qué razón? Porque yo saqué a mis empleados y a duras penas estoy teniendo las ventas por internet, digamos ese escenario específico. Y eso puede cubrir de pronto mis costos fijos y algunos pequeños empleados. Pero es posible, muchachos, que posiblemente esas ventas por internet no sean las suficientes para poder tener el flujo de caja o el dinero o la caja requerida para poder pagarle a mis empleados o para poder pagar mis costos fijos. Por eso es tan importante, muchachos, la liquidez en las organizaciones. Dicen que muchas de las empresas quiebran por caja y no quiebran precisamente por las rentabilidades que tienen. Yo puedo tener un negocio muy rentable, puedo ganarme el 40, el 50, el 60%, puedo vender ventas o a realizar ventas por 2.000, 3.000 millones de pesos con un porcentaje de utilidad del 50% y puedo ganarme 1.500 millones. Pero si a mí, mi cliente, no me paga esas ventas, no me paga la cartera, pues sencillamente tengo que apalancar mi flujo de caja con mis recursos.
pero llegará un momento en cuanto mis recursos se acaben, se agoten, se disminuyan. Y desde cuando inicie ese proceso es cuando voy a tener dificultades de liquidez. Y esto es algo muy grave para las organizaciones porque sin duda, gracias a la liquidez que yo puedo operar permanentemente, concurrentemente, de manera diaria, nuestras diversas actividades. Por esa razón, muchachos, es imperativo que ustedes aprendan esos indicadores de liquidez y los apliquen de manera permanente, escuchen, en los estados financieros de sus organizaciones. Ojo, esto no se hace de manera anual, porque ¿qué razón tiene ustedes evaluar su desempeño financiero de su empresa cada año? ¿Sí? Cuando evidentemente ya ha pasado un año donde yo no me fijé en ese indicador pertinente y por ende ha venido afectando a mi organización. Entonces, normalmente se recomienda que este indicador se aplique de manera mensual para poder identificar si cuento verdaderamente con la caja necesaria para poder hacer frente a mis obligaciones. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Bueno, continuamos. Dentro de la liquidez, vamos a leer el siguiente slide. Por eso quiero rogarle el favor a Ana María Cárdenas que me lee el presente slide. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, la liquidez hace referencia al grado de dificultad que tienen las empresas para convertir en líquidos sus inversiones. Es un concepto muy relacionado con los movimientos de activo y pasivo corriente, circulante para otros autores. Es importante destacar que cada activo tiene un grado de liquidez distinto, incluso cuando se trata de activos iguales. Otro concepto ligado a la liquidez es aquel que indica la capacidad que tienen las empresas para atender sus obligaciones. Esto es solvencia. ¿Qué te llama la atención ahí, Ana María? Bueno, y lo que me llama más la atención es que me permite saber pues cuánto dinero tengo disponible para poder cubrir mis obligaciones y mis deudas. Exacto, en conclusión es eso, Ana María, tienes toda la razón. Veamos poco a poco el slide, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la liquidez, estamos hablando de lo que tiene la empresa disponible. En nuestro agor contable, antes se le denominaba disponible a lo que existía en caja y en bancos. Ahora, con las normas internacionales de información financiera, se le habla de efectivo y equivalentes al efectivo. Entonces, cuando hablamos de la liquidez, estamos hablando de aquellos recursos que tiene la empresa dentro de su activo corriente que pueda convertirlo en efectivo y es decir, que pueda hacer uso de esos recursos. Entonces, por eso es muy importante evaluar ese activo corriente para establecer cuáles son esos recursos específicos que yo puedo convertir en activo, en efectivo inmediato, ¿cierto? Entonces, aquí nos damos cuenta que en el activo corriente vamos a encontrar diversos elementos y cada uno tiene un grado de liquidez distinto. Entonces, vea, analicemos las cuentas que están en el activo corriente normalmente. Nos encontramos con efectivo y equivalentes al efectivo, es decir, aquellos recursos que se encuentran en la cuenta de caja, la cuenta de bancos y que evidentemente ya son efectivos. Estos recursos yo no tengo que hacerle nada, ya se convirtieron en efectivo y lo que puedo hacer es uso de esos recursos. Pero nos encontramos con otro elemento, muchachos, que son las inversiones, ¿sí? O que en normas internacionales de información financiera se llaman los instrumentos financieros. ¿De qué está compuesta esta cuenta contable? Está compuesta por acciones, está compuesta por bonos, está compuesta por CDTs, está compuesta por cédulas de capitalización. Listo. Yo puedo tener unas acciones, ¿sí? Puedo tener unas acciones, digamos, en este momento, muchachos, de Ecopetrol. Y yo sé que salgo al mercado y automáticamente mucha gente me la va a comprar porque Ecopetrol es una empresa sólida y voy a poder hacer esa transacción en 2, 3 días máximo. Pero ahora, veamos el siguiente escenario. Ustedes han comprado unas acciones de Avianca, ¿sí? Y salen al mercado a vender esas acciones de Avianca. ¿Quién me dice de ustedes
¿Qué está pasando en este momento con Avianca, muchachos? Que, profe, está teniendo pérdida, pero eso fue hace un mes que el gobierno anunció que va a inyectar como un dinero como para salvar la compañía. Bueno, correcto, David. Gran parte tienes la razón. Pero en este momento, Avianca está presentando o presentó un modelo de intervención en Estados Unidos y por ende, muchachos, sus acciones bajaron de manera importante. Adicionalmente a esto, actualmente en Colombia no está volando ninguna aerolínea, salvo para algunos vuelos humanitarios de manera específica. Entonces, en este momento, Avianca no está obteniendo ningún tipo de ingresos y aunque pese a que en un futuro el gobierno quiere ayudar a apoyar esta aerolínea, si ustedes quisieran sacar en este momento unas acciones de Avianca al mercado, va a ser complejo venderlas, va a ser complejo enajenarlas, ¿sí? Entonces, nótense que las inversiones van a tener un grado de liquidez distinto, ¿sí? O estos recursos tienen un grado de liquidez distinto y va a depender específicamente de esa inversión que cuento. Ahora, nos encontramos con otro elemento, muchachos, que se llaman los deudores, ¿sí? O la famosa cartera o los famosos clientes, ¿sí? Varios de ustedes conocen que los deudores tiene un nivel de liquidez un poco más complejo, un poco más difícil que las mismas inversiones. Veamos un ejemplo. Entonces, yo he de vender una mercancía específicamente a un cliente, pero he pactado con ese cliente que me pague a 3 meses. Entonces, antes de esos 3 meses, yo no voy a poder contar con ese dinero específicamente porque hice un pacto específico, perdón, hice un acuerdo específico o especial con este cliente como tal. Ahora, digamos que este cliente, yo vendo implementos deportivos, ¿sí? Y le vendí a este cliente implementos deportivos. Digamos que le vendí palos de golf o vendo solo golf, ¿sí? ¿Qué me voy a encontrar? Yo pacté con el cliente que me va a pagar a 3 meses, pero en este momento de pandemia sabemos que ya no se han abierto los elementos de ventas deportivas, a excepción del día del IVA que comenzaron a vender. Entonces, ¿qué pasó con este cliente por estos 3 días de pandemia? Evidentemente, este señor no ha podido recuperar parte de dinero para que él a su vez me pague dichas obligaciones. Entonces, yo puedo considerar que los deudores pueden ser un elemento de efectivo, perdón, un recurso que puedo convertir en efectivo, pero no puedo tener la certeza, no puedo tener la seguridad de que esos recursos van a venir y puedo cubrir con esas mis diversas obligaciones. Entonces, dependiendo de los deudores, asimismo, he de graduar qué tan seguros son esos recursos, muchachos. También podemos darnos cuenta que vamos a encontrarnos con una cartera o con unos deudores sanos y con unos deudores insanos. Me refiero a con una cartera que está de 0 a 60 o a 90 días y con una cartera que es superior a 180 días en adelante. Si un cliente no me ha pagado en 6 meses, ¿qué puedo yo aspirar que me paguen 7, en 8 o en 10 meses? Es muy difícil, es muy complejo. Sin duda, yo puedo concluir que ese cliente está con dificultades financieras. Pero si acabo de hacer una venta a crédito con un cliente que permanentemente me paga, pues seguramente voy a poder contar con dichos recursos, ¿sí? Y el cuarto elemento, muchachos, y que también tiene un grado de liquidez muy particular, son los inventarios. Sabemos que los inventarios dentro del activo corriente sabemos que los inventarios son activo corriente y se pueden enajenar o convertir en efectivo en un mediano plazo, ¿sí? Pero veamos, muchachos, el tipo de inventario. Si yo tengo una tienda, perdón, tengo un almacén como Almacenes Éxito en este momento, pues seguramente yo mis inventarios los estoy rotando, estoy comercializando mis inventarios. ¿Por qué razón? Porque precisamente en este momento está habilitado la venta de bienes, de víveres, de abarrotes que normalmente estamos consumiendo todas las familias colombianas y en el mundo. Pero ahora veamos si yo tengo una venta particular de elementos específicos. Entonces me encuentro con que yo vendo
yo vendo productos como son, digamos, implementos de alta, ¿cómo dice? De alta demanda o de alto costo, ¿sí? Un ejemplo de eso puede ser específicamente las joyerías, ¿correcto? Entonces, en este momento, ¿con qué nos estamos enfrentando en Colombia? Con un desempleo o con una disminución del PIB de casi 2 puntos porcentuales en estos 3 meses, ¿sí? En este momento, muchas de las empresas en Colombia están están despidiendo personas y muchas personas se están encontrando en desempleo. Ahora, si yo he sido despedido y tengo algunos recursos que he recibido de mi liquidación de manera particular, pues yo no voy a utilizar esos recursos en bienes suntuosos que no voy a requerir por el momento como son joyas, sino que evidentemente he de reservar dichos recursos específicamente para los niveles de existencia básica mía y de mi familia. Así también puede ser específicamente aquellas personas que, si bien es cierto, cuentan con un empleo, saben que en este momento existe una dificultad económica en este país y yo no voy a salir a comprar joyas de manera sin detalle alguno, sin cuidado alguno, porque es posible que yo me pueda quedar sin mi empleo porque mi empresa no está vendiendo la cantidad que anteriormente realizaba y es posible que el día de mañana yo me quede sin empleo y me haya gastado mis recursos en unas joyas en particular cuando pude haber hecho un ahorro significativo para que si en el evento que llegue a llegar el momento del despido o el momento de mi baja de sueldo o el momento de la suspensión de mi contrato, pues sencillamente pueda contar con unos recursos que puedan ayudarme a sostenerme mientras pasas esa crisis económica. Entonces, recordemos, muchachos, y aquí tenemos que tener esto muy presente, ustedes que están formándose para ser gerentes de sus organizaciones o directivos. El gobierno no tiene por qué estar financiando las diversas dificultades económicas de las personas. Nosotros, cada quien debemos de propender por precisamente tener esa fuente de ingreso alterna o esos ahorros precisamente para cuando llegan estos puntos. El momento, el gobierno llega a un punto de tratar de satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de una población extremadamente pobre, pero no podemos considerar o asumir que va a satisfacer las necesidades de toda la nación porque no tiene los recursos, jóvenes. En este momento, el gobierno está sacando dinero de muchísimas partes para poder cubrir incluso aquellos aportes, aquellas donaciones que le hacen a las personas con necesidades básicas insatisfechas. Entonces, volviendo al punto de los inventarios, si yo me encuentro en una joyería, pues evidentemente ya no voy a tener la rotación que tuve, por supuesto, el año pasado en junio o en julio, cuando normalmente las empresas pagan sus primas y los hombres y las mujeres van a las joyerías que compran uno que otro accesorio bien bonito y como tal, pues lo disfrutan. Ahora es imposible pensar en eso, precisamente porque cada quien en sus hogares, y estoy convencido que eso puede estar pasando en sus hogares, saben que tienen que gastar con prudencia sus recursos. Entonces, si yo soy una empresa de joyería, pues evidentemente mis inventarios no van a rotar como normalmente lo hacían en años inmediatamente anteriores. Entonces, cuando hablamos de liquidez y disponibilidad, aquí nos damos cuenta y le damos la razón a este slide que cada recurso del activo corriente tiene un nivel de liquidez distinto. Ojo, nivel de liquidez distinto. No es lo mismo un inventario en una joyería que los inventarios de almacenes Éxito. Entonces, esto es importante tenerlo presente para poder evaluar y para poder aplicar los indicadores financieros que a continuación vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Profe, yo. ¿Te escucho, David? Sí, profe, pues en caso de que una empresa llegara a quebrar, ahí sí el gobierno tendría la obligación de invertir dinero. No. No, el gobierno no va a tener la obligación. De hecho, se están haciendo muchas políticas macroeconómicas que buscan alivianar las obligaciones de muchas empresas. Por ejemplo, el impuesto de renta que se vencía en mayo, ¿sí?
lo ampliaron a junio y dividieron eso a 2, 3 cuotas, ¿correcto? Sabemos muchos de nosotros que tenemos carro, que tenemos casa, que hizo el distrito, nos dijo, mira, antes usted tenía que pagar eso en una sola cuota, ahora puede pagarla hasta en 3 cuotas y dividirlas en estos y en estos y en estos periodos. Ojo, son alivios, pero aquí no está diciéndonos el Estado, mire, yo le voy a dar el dinero para que usted haga. Sí hay algo en proceso, muchachos, y es que el gobierno está buscando un empréstito por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, o está buscando la aprobación para que el Banco Interamericano de Desarrollo le dé un dinero para que ellos puedan apoyar o invertir o ser parte de algunas sociedades. Normalmente estamos hablando de las aerolíneas. Pero, ¿cuál es el propósito de esto, muchachos? Y el propósito precisamente es en aquellas empresas que ofrecen servicios esenciales, ¿sí? Entonces, si el gobierno quiere hacer parte de una aerolínea, es sin duda que si se van las aerolíneas, pues el país se paralizaría desde el punto económico, ¿sí? Entonces, habría muchísima dificultad para activar de nuevo la economía, porque el sector aéreo sin duda ayuda de manera importante al desarrollo económico del país. Entonces, salvo esas excepciones que son servicios fundamentales, estratégicos para que la economía siga o continúe, para el resto de empresas, evidentemente el gobierno no va a participar dándoles apoyos o dándoles donaciones. ¿Es claro contigo? Para ti, David, perdón. Sí, señor. Listo, continuemos. Entonces vamos a ver nuestro primer indicador. Y este indicador se llama la razón corriente. Ojo, la razón corriente o la prueba corriente. Lo vamos a escuchar razón corriente, la vamos a escuchar prueba corriente, pero todo es lo mismo. ¿Listo? Entonces vamos a escuchar a Juan David Beltrán con la lectura del presente slide. Juan David, ¿estás en línea? Listo. Heidi Tatiana Calderón, ¿nos puedes leer la diapositiva, por favor? Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, fórmula corriente, activo corriente sobre pasivo corriente. Indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuántos activos corrientes tendremos para cubrir o respaldar respaldar esos pasivos accesibles a corto plazo. El valor óptimo de este activo para que la empresa no tenga problemas de liquidez debe tener entre 1 y 1.5, aunque este sería la situación ideal, no siempre es la que se da en las empresas. Bueno, ¿qué te llama la atención aquí, Heidi? Pues que al hacer la división, pues podremos saber con cuánto contamos para poder cubrir de manera ideal la empresa. Ok, perfecto. Buen aporte, Heidi. Veamos. El primer indicador, chicos, de liquidez se llama razón corriente o prueba corriente. ¿De qué está compuesto el indicador? ¿Sí? De 2 elementos. Uno se llama el activo corriente y el otro se llama el pasivo corriente. Entonces, cuando ustedes van a ir a su estado, ¿a qué estado financiero aplica? Ustedes van a decir, profe, ¿a qué estado financiero aplica? Sencillamente aplica al estado de situación financiera o al balance general. Ojo, al estado de situación financiera o al balance general. Los indicadores de liquidez solamente van a aplicar a este estado de situación financiera. No aplica, escúchenlo bien y anótenlo en sus agendas, al estado de resultados integral o al estado de resultados, ¿sí? O al estado de pérdidas y ganancias, como anteriormente se le decía, pero anteriormente estoy diciendo hace muchos años. Entonces, ¿para qué nos sirve este indicador, muchachos? Estamos hablando cómo la empresa hace frente a sus deudas a corto plazo con sus recursos disponibles a corto plazo.
Por esa razón, vamos a tomar el activo corriente dentro del total activo y vamos a tomar el pasivo corriente dentro del total pasivo. Entonces tomamos el activo corriente y lo vamos a dividir sobre el pasivo corriente. Y aquí nos va a decir o nos va a indicar si tenemos la capacidad para pagar nuestras deudas a corto plazo con nuestros recursos a corto plazo, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo presente, muchachos, y es uno de los indicadores más de mayor representación o de mayor jerarquía dentro de los análisis financieros, porque precisamente nos hace entender o nos permite concluir si verdaderamente contamos con los recursos para hacerle frente a nuestras deudas a corto plazo. ¿Listo? ¿Cuál es el ideal, muchachos? Ustedes un compañero de la clase pasada me decía, uy, profe, es que usted maneja mucho el tema y sabe qué está con qué, está con qué. Entonces traté de traerles algunas conclusiones que mientras ustedes se vuelven expertos en el tema de análisis financiero, van a poder entender algunos principios de aproximación de qué es lo correcto y obviamente para que vayan fortaleciendo su conocimiento. El primer punto, muchachos, nos habla de, escuchen bien este punto, que el valor óptimo, es decir, lo que poder entender que la empresa se encuentra bien en ese indicador, tiene que darnos entre 1 y 1.5. Si ese indicador entre 1 y 1.5, significa que la empresa se encuentra en óptimas condiciones. Si va a estar por debajo, va a tener problemas. Si va a estar por arriba, también tiene problemas. ¿Listo? Entonces, veamos esas conclusiones que podemos obtener con este indicador financiero. Ojo, es importante que ustedes tengan presente, muchachos, que vamos a ver los 3 indicadores financieros y después vamos a aplicar esos indicadores financieros. ¿Ok? Entonces, veamos el siguiente slide sobre las conclusiones que yo debo de obtener de este indicador financiero en particular. Para eso, quiero que me ayude Daniela Andrea Ruiz y espero que para la próxima Juan David Beltrán me pueda colaborar con la lectura. Es el segundo llamado para no colocarle falla. Sigue, Daniela. Buenos días, profe. Buenos días, Daniela. Razón corriente. Conclusiones. Cuando el ratio, buenos días. Cuando el ratio sea inferior a 1, puede significar que la empresa tiene problemas para atender a sus deudas a largo plazo, liquidez insuficiente, ya que las obligaciones a corto plazo que integran el pasivo corriente no pueden ser cubiertas con los recursos del activo corriente porque es inferior. B. Cuando el ratio sea muy elevado al PC, esto puede significar que la empresa está utilizando sus activos corrientes y por lo tanto se está utilizando muy por debajo de sus posibilidades. Cuando el ratio sea igual a 1, la conclusión es que se puede atender sus pagos. En realidad esto no puede que ocurra así, ya que la morosidad de sus clientes y las dificultades para vender los inventarios en el corto plazo pueden afectar el pago a sus deudas a largo plazo. Bueno, ¿qué te llama la atención acá, Daniela? Profe, pues que se debe tener un rango, pues así como lo decía en la anterior diapositiva, de 1 a 1.5, pues para poder así mirar si se pueden solventar las deudas. Y que si es inferior, pues si es inferior a 1, tiene liquidez insuficiente. Perfecto, excelente, si es mayor, Daniela. pues también es un problema, porque pues están... Ok, Daniela, Vale. tienes un problemita con tu interno, tu micrófono. Bueno, vamos a ver esto en particular, muchachos, en detalle, ¿listo? Ojo, estoy tratando de darle más de lo que normalmente pues ustedes recibirían por esta clase.
Entonces, ya vimos que lo ideal es que esté entre 1 y 1.5, ¿sí? Pero aquí nos pone por delante 3 escenarios. Nos dice, ojo, si el indicador es inferior a 1, va a haber un problema. Si el indicador es muy por encima, muy elevado, hay un problema. Y si el indicador es exactamente 1, también hay un problema. Entonces veamos cuáles son esos problemas. Entonces, cuando decimos que el ratio o el indicador es inferior a 1, significa que la empresa no tiene la liquidez suficiente para pagar sus deudas a corto plazo. Es decir, su liquidez es insuficiente, ¿correcto? Entonces, esto significa, muchachos, que en cualquier momento va a haber la oportunidad de que ustedes paguen lo que deben y pese a que pagan lo que deben, les va a faltar dinero adicional para pagar precisamente la totalidad de esos recursos que deben a corto tiempo, ¿sí? Entonces, en esto es importante tener presente porque si a mí me da un indicador de liquidez debajo de 1, yo tengo esto que colocarlo con un semáforo en rojo. Ojo, tengo problemas de liquidez y ahorita le voy a decir qué hay que hacer cuando hay problemas de liquidez. Ojo, tengo problemas de liquidez. ¿Qué debo de hacer? ¿Sí? Estoy por debajo de 1, es decir, la plata que tengo en banco, la plata que tengo en inversiones, en deudores, en inventarios, no es suficiente para pagar lo que debo en proveedores, cuentas por pagar, obligaciones financieras y obligaciones laborales e impuestos. Ojo, eso significa que en cualquier momento yo puedo quedarme mal con mis acreedores o con mis proveedores o en el peor de los casos con mis empleados. Entonces, cuando está por debajo de 1, semáforo en rojo. ¿Listo? Cuando el indicador es muy elevado, es decir, está por debajo de 1.5, aquí significa que la empresa está infrautilizando los activos corrientes, es decir, tiene mucho exceso de liquidez y no lo está verdaderamente utilizando. Entonces, muchos de ustedes se podrían preguntar o concluir, profe, luego ese no es lo mejor, tener dinero suficiente, poder pagar lo que debo antes tener en bancos. Una cosa es tener capital de trabajo para poder asumir mis obligaciones, para poder comprar mis insumos, para poder pagar mis gastos. Y otra cosa es tener suficiente dinero más allá de lo que verdaderamente requiero, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, bueno, profe, hágame un ejemplo para visualizar lo que usted me está comunicando. Entonces, veamos, yo tengo en mi banco 5.000 millones de pesos, ¿sí? Hice mi indicador financiero de razón corriente y me da 3.3. Perfecto. Pero resulta, muchachos, que mi rotación de cartera, mi rotación de efectivos me permite que siempre tenga en mis bancos 5.000 millones de pesos. Pero cuando yo voy a comprar mi mercancía, cuando yo voy a pagar mis deudas, normalmente esto me refiere o me obliga a tener que tener disponible 1.000 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, nótese que voy a tener un exceso de dinero que no voy a utilizar. Y ese exceso de dinero ascendería a la suma de 4.000 millones de pesos. Entonces usted dice, no, profe, pues bien, está ahí en los bancos. Entonces, hay un tema que se llama inflación, muchachos, que son es el alza de los precios como tal, ¿sí? Entonces, así, veamos, hoy en día compramos un celular y ese celular hoy me vale, veamos este celular, este es un celular X, no digo la norma, no digo la marca, y este celular vale 1.000.000 de pesos, ¿listo? Resulta que este celular vale 1.000.000 de pesos, hoy en día comprarlo, con 1.000.000 puedo comprar este celular como tal, pero resulta que el próximo año tengo el mismo 1.000.000 de pesos hoy en día. ¿Podré pagar este celular? ¿Podré comprar este celular? Espero sus respuestas, muchachos. ¿Quién aporta? ¿Quién no me da su punto de vista, muchachos?
¿Podré comprar este mismo celular el próximo año con los mismos $1.000.000? No, ¿Por qué no? profe, pues precisamente por lo que estabas ahorita mencionando de la inflación. Entonces, pues lo que yo asocio. Se te fue la voz, Leslie. Quédate quietica para que nos hables y podamos escucharte. ¿Ahora? Perdón, cuando ya vayamos a comprar el celular, pues no nos va a alcanzar, porque ya la proyección está más alta. Correcto, Leslie. Entonces, Leslie nos dice, mire, profe, sí, usted puede tener 1.000.000 y en este momento este artículo va a valer 1.000.000, pero el próximo año este artículo ya no vale 1.000.000, vale 1.100.000. ¿Por qué? Porque por la inflación aumentó su precio, pero yo sigo conservando ese $1.000.000 para poder comprar ese celular. Es decir, que ya no podré comprar un celular como el que tengo, sino un celular de menor gama. Eso es inflación. Entonces, apliquémoslo a los estados financieros, perdón, al dinero que ustedes tienen en exceso, esos 4.000.000.000 de pesos. Ustedes tienen 4.000.000.000 de pesos y en ese momento ustedes con esos 4.000.000.000 pueden comprar 4.000.000.000 en mercancía. Pero el próximo año esa mercancía va a aumentar. Y entonces esos 4.000.000.000 ya no le van a permitir comprar esos 100 unidades específicamente, sino que han de comprar 90 o 95 precisamente porque sus inventarios aumentaron. Es decir, el dinero va perdiendo valor en el tiempo. Por esa razón, tener dinero en exceso en nuestras cuentas no es un buen negocio porque el dinero pierde, como su nombre lo indica, valor. ¿Sí? Entonces es ahí cuando yo hago diversas estrategias financieras, que ahorita les voy a decir algunas, que tengo que aplicar específicamente para que ese dinero no deje de costar. Entonces, ya vimos que si está por debajo de 1, está mal. No tengo con qué pagar mis deudas a corto plazo. Si está por debajo si está muy elevado, evidentemente también está mal porque no estoy utilizando el dinero de manera correcta, no lo estoy invirtiendo, no lo estoy haciendo operacional y por ende ese dinero en el tiempo va a perder valor. Pero ahora hay una posibilidad, ustedes van a decir, no, profe, el ratio cuando es igual a 1 está bien. No necesariamente. Podría estar bien porque sin duda usted dice, no, tengo con qué pagar mis obligaciones financieras. Pero aquí nos encontramos con que es posible, y esto lo están viviendo en este momento muchas empresas, digamos, como la famosa joyería que le dije, no, yo tengo ahí mi indicador financiero, me da 1, tengo ahí inventario de joyas, que en cualquier momento yo las puedo vender y convertirlas en dinero y poder pagar mis deudas. Ahora pregúntense, ¿ustedes creen que las joyerías pueden vender su inventario en cualquier momento y convertirlas en dinero? No, primero que todo porque no estaban habilitadas para vender, no están habilitadas para vender, y segundo porque ahora con la recesión económica que está viviendo el país, ninguna persona se va a poner a comprar joyas a menos para el Día del Padre y para el Día de la Madre y eso, ¿sí? Van a hacer esa compra. El resto, no va a haber personas que realicen inversiones en este tipo de artículos porque no son indispensables en este momento de crisis económicas. Por esa razón, esos inventarios no van a ser posibles enajenarlos. Ahora veamos, si yo era el cliente de esa joyería y yo a su vez compraba joyas para posteriormente venderlo, ¿sí? La joyería, evidentemente a esa joyería principal yo le debía una deuda, pero como yo no puedo vender, pues mi deuda a esa joyería va a comenzar a volverse morosa. Por lo tanto, tampoco la empresa ha de poder contar con ese recurso o ese deudor de manera inminente. ¿Por qué razón, jóvenes? Pues sencillamente porque no le voy a pagar porque tengo dificultades económicas. Entonces, cuando yo tengo un indicador en uno, como dicen, como pasan ustedes a veces la materia por 3 exactos raspados, pues cuando me falla en alguna de esas situaciones, mi inventario no rota, mi cartera no se cobra, o mi inversión o mi acción no se vende, por ejemplo, como la de Avianca, pues entonces ya voy a quedar por debajo de 1 y ya no voy a responder al pago de mis pasivos corrientes o mis obligaciones a corto plazo.
Por eso lo importante es estar entre el 1.2 al 1.5 para poder tener ese nivel de flexibilidad que me permita evidentemente respaldar aquellas obligaciones financieras, obligaciones a corto plazo, y si me falla algo, poder tener ese rango, esa flexibilidad que con el resto pueda precisamente cubrir esas obligaciones a corto plazo. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Bueno. Yo, profe. Cuéntame. Sí, profe. Cuando la inflación aumenta, ¿también se desvalora el dinero? Por supuesto, muchachos. Miren lo que está pasando en Venezuela. Ellos cada mes le suben el salario mínimo. ¿Por qué razón? Porque su inflación cada mes aumenta. Entonces, cuando aumenta, los artículos, esto lo deben de ver en microeconomía, en macroeconomía o en economía, los artículos aumentan de precio y por ende mi salario o mi ingreso es insuficiente para cobrar esos artículos. ¿Es claro para ti, David? Sí, profe. Perfecto. Entonces, hemos visto la primera razón o el primer indicador, el primer KPI, el primer ratio que se llama razón corriente o prueba corriente. Ya aprendimos con qué lo armo, que es el activo corriente sobre el pasivo corriente. Ya aprendimos cuál es el resultado ideal, que es entre 1 a 1.5. Ya aprendimos que por debajo de 1 estoy grave, por encima de cuando es muy elevado, no estoy haciendo uso adecuado de mis recursos, y cuando estoy raspando, cuando estoy en ese 1, estoy en un riesgo que posiblemente alguno de mis recursos no los pueda materializar en efectivo y evidentemente no pueda cumplir con mis obligaciones a corto tiempo. Entonces, importante tener presente esa lectura de ese indicador. Seguimos con un segundo indicador y aquí tenemos la prueba ácida, ¿sí? Bueno, aquí en la prueba ácida me perdió una diapositiva, muchachos. Pero les voy a explicar cómo es. Aquí me está escribiendo Juan David que no tiene micrófono perfecto. Sí quiero que me respondan. Yo quiero sentir que están viendo la clase. Yo les colocaré la clase el indicador correcto, la diapositiva para que la miren. Cuando hablamos de la prueba ácida, estamos hablando de, voy a aumentar, que la fórmula es igual al activo corriente menos los inventarios dividido sobre el pasivo corriente. ¿Sí? Esa es la fórmula de la prueba ácida. Ojo, esa es la fórmula de la prueba ácida para que ustedes, por favor, la anoten en sus cuadernos. Activo corriente sobre menos inventarios. En algunos textos le dicen existencias. Y dividido sobre pasivo corriente. Ojo, dividido sobre pasivo corriente. ¿Ya la anotaron, muchachos? Sí, señor. Perfecto. Señor. Entonces, ¿qué vemos acá, muchachos, en esta fórmula para que ustedes tengan presente este punto? Dame un segundo, jóvenes. Aquí está. Entonces, esta está en la diapositiva original.
¿Qué nos dice la prueba ácida? ¿O qué nos dice? Ojo, en los textos se le dice test ácido. Test ácido en los textos que ustedes van a encontrar en las distintas librerías. Test ácido, prueba ácida o razón ácida, ¿sí? Cualquiera está correcto, pero para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, dice, revela la capacidad de la empresa, ojo, para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin contar con la venta de sus existencias, es decir, básicamente con los saldos de efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda haber diferente a los inventarios. ¿Sí? Entonces, veamos y entendamos esta razón corriente, esta prueba así. Un momento, tomo un cafecito. Entonces nos va a decir, mire, usted va a tener presente, muchachos, que su fin va a ser igual el pagar el pasivo corriente, es decir, sus deudas a corto plazo, es decir, sus proveedores, sus acreedores, sus impuestos, sus obligaciones financieras y sus deudas a empleados a corto plazo, a un valor inferior a un año, deudas inferiores a un año, ¿perfecto? Entonces, en ese punto, nos encontramos con la siguiente particularidad. Cuando vaya a determinar con qué vas a pagar esas deudas a corto plazo, vas a entender que es el activo corriente, pero ese activo corriente le vas a restar los inventarios. Es decir, que solamente usted va a contar con lo que hay en caja y en bancos, que se llama efectivo equivalentes al efectivo, con lo que hay en su cuenta de inversiones, es decir, sus acciones, sus bonos, sus CDTs, etcétera, y con lo que hay en su cartera, es decir, lo que le deben sus clientes, ¿sí? Cuando usted sume esas tres partidas, tiene que darle lo pertinente para poder pagar, ojo, sus deudas a corto plazo, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, bueno, profe, ¿y por qué eso así? O sea, ¿qué busca específicamente esta fórmula? ¿Sí? Y lo que buscamos es aquí, muchachos, es, ¿y qué tal que yo no venda mis inventarios? ¿Y qué tal que haya una pandemia y yo no pueda vender mis joyas? ¿Y qué tal de que haya una pandemia y no pueda vender mis vehículos que tenía en mi concesionario? Pregúntense ustedes, muchachos, ¿ustedes creen que el sector de concesionarios, el sector de vehículos, pudo vender sus carros modelo 2020 o modelo 2021? Ahora pregúntense lo siguiente. Yo soy una empresa que vendo implementos en estos momentos. No sé ustedes si conocen el departamento y hermoso lugar del departamento del Tolima. Para estas épocas, muchachos, existían las fiestas, las ferias y fiestas en el Tolima, ¿sí? Era el San Juan, el San Pedro, y también digamos que para el Huila, para Neiva y para todo el Tolima era lo mismo, San Juan y San Pedro. Y dentro de los productos que más se venden en ese tiempo, adivinen qué es. Yo sé que ustedes están pensando en el aguardiente, pero no me refiero al aguardiente, pero también podemos hablar del aguardiente, ¿sí? Me refiero a la industria de sombreros, ¿sí? Normalmente, uno para estas fiestas, muchachos, se compra su sombrero para ir a San Juanear o a San Pedrear, así se le dice en este tipo de regiones. Y pues evidentemente esos sombreros pueden valer 40, 50 mil pesos, en fin. Y cada quien va a hacer compra de su sombrero específicamente pues para pasar estas festividades. Ahora, pregúntense, ¿hay permitidos fiestas en Colombia? ¿Ferias y fiestas en Colombia? No. Entonces, toda esta industria que se movía bajo la elaboración artesanal de los sombreros podrá vender sus inventarios para poderlos contar dentro de sus indicadores financieros de liquidez.
No. Ahora vayámonos a la industria licorera. Entonces el aguardiente tapa roja, que es el que se vende en el departamento del Tolima. No me acuerdo el aguardiente ¿de qué? Del Neiva. Lo he escuchado, pero no en este momento no me acuerdo. Entonces, estas personas o estas industrias licoreras, además de la cerveza, entre otras cosas que venden en esas fiestas, pregúntense ustedes, ¿van a vender ese licor que tenían reservados para las ferias y fiestas? La pregunta es no. Por eso, muchachos, es importante hacernos este análisis en los indicadores de liquidez, preguntándonos, ¿y qué tal que no vendamos nuestros inventarios? ¿Y qué tal que no nos permitan vender nuestros inventarios? ¿Y qué tal que no me compren mis inventarios? Estos tres elementos están pasando en este momento en Colombia y en gran parte del mundo. Entonces, ¿y qué tal si pasa esto? ¿Cómo puedo yo hacer frente a mis deudas a corto plazo con la plata que tengo, con el efectivo que tengo en efectivo equivalentes al efectivo, y cómo puedo convertir en dinero en efectivo mis acciones y mis cuentas por cobrar? Entonces, es importante hacer este tipo de análisis, muchachos, para poder precisamente establecer si puedo hacer frente a mis obligaciones a corto tiempo. Ojo, es importante tenerlo presente. Por esa razón, muchachos, se llama prueba ácida, ¿correcto? O test ácido. Ahora vamos a leer las conclusiones del test ácido para que ustedes lo tengan presente. Para eso, quiero que me colabore con la lectura, por favor, David. Profe, disculpa, ¿cuál? ¿Quién? Tú. Bueno. Prueba ácida. Su valor óptimo está entre el 0,2 y 0,3. Si este es muy elevado, es señal de que la empresa puede que esté utilizando los recursos de tesorería muy por debajo de sus posibilidades reales. Por otro lado, si su valor es reducido, significa que la empresa no tendrá liquidez suficiente para atender los pagos de su deuda a corto plazo. ¿Qué te llama la atención acá, David? Cuando la primera parte, cuando dice que su valor está entre el 0,2 y 0,3, quiere decir que pues es un valor muy elevado para la empresa que está utilizando demasiados recursos. Ok, entonces aquí nos vemos, muchachos, que el valor óptimo está entre 0,2 y 0,3, ¿sí? Si está muy elevado, está muy por encima de este punto, significa que la empresa puede estar utilizando sus recursos muy por debajo de sus posibilidades reales. Ojo, pero si está muy por debajo, significa, muchachos, que no va a poder hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Entonces, tengamos presente, muchachos, la fórmula. La fórmula, como ustedes la observan, es activo corriente menos los inventarios sobre pasivo corriente. Ojo, activo corriente menos los inventarios sobre pasivo corriente. ¿Y por qué le resto los inventarios? De nuevo les digo, muchachos, ¿y qué tal que no los venda? ¿Cómo está pasándole a muchas empresas hoy en día en Colombia? Y continuamos con el último indicador, que se llama capital neto de trabajo o capital de trabajo. Y para eso quiero que me ayude con la lectura Daniel Felipe Huitrago. Sí, señor profe. Capital neto de trabajo, fórmula es activo corriente menos pasivo corriente. Este muestra el valor que quedaría a la empresa después de haber pagado sus pasivos de corto plazo, permitiendo a la gerencia tomar decisiones de inversión temporal. ¿Qué te llama la atención acá?
que luego de realizar pues esta operación matemática, pues evidentemente muestra el valor neto por el cual la empresa pudo haber pagado pues sus pasivos a corto plazo y ya quedar como a saldo, digámoslo así, y pues ya permite a la gerencia, bueno, a la empresa tomar unas decisiones futuras sobre sus próximas como acciones o actividades que vaya a realizar. Excelente, muy buena explicación. Entonces, veamos aquí este punto y veamos primero la fórmula. La fórmula es tomar activo corriente menos pasivo corriente. Ojo, activo corriente menos pasivo corriente. Hay un dicho en Colombia que aplicaría precisamente para el capital neto de trabajo. Y el dicho en Colombia dice, el que paga lo que debe, sabe lo que tiene. ¿Sí? Y ustedes van a decir, ¿cómo así, profe? Explíqueme esa parte. Si yo pago todos mis pasivos con lo que tenía, ese excedente es con el que sé con qué voy a hacer con ese dinero. ¿Sí? Entonces, cuando digo el que paga lo que debe sabe lo que tiene, está aplicando específicamente un indicador financiero que se llama capital neto de trabajo. Cuando yo tomo mi activo corriente, es decir, todos los recursos que tengo disponibles y pago todas las deudas a corto plazo, me va a generar una diferencia de dinero. Ojo, siempre y cuando el activo corriente sea muy por encima del pasivo corriente. Y ese exceso de dinero es lo que se llama capital neto de trabajo. ¿Para qué puede servir el capital neto de trabajo, muchachos? Para varias cosas. Primero, para cubrir mi capital de trabajo, precisamente, o para cubrir mis operaciones. Es necesario que yo pague mis deudas, es necesario que yo pague mis próximos gastos, mis mercancías, que pague cualquier operación específica que quiera aplicar o realizar al interior de mi organización. Pero resulta que yo también puedo decir, bueno, tengo suficiente capital de trabajo para pagar mi operación, ¿sí? Pero adicional a eso, tengo capital de trabajo, ojo, para hacer inversiones. Entonces esas inversiones pueden ser aumento de mi planta, aumento de mi estructura, compra más de mercancía, comprar maquinaria, etcétera. Esto va a permitir sin duda elaborar, ojo, un proyecto, una planeación específica de lo que debo hacer. ¿Listo? Entonces esto es importante tenerlo presente para determinar, muchachos, hacia dónde voy con los recursos que me van a quedar en exceso. ¿Listo? Otro punto, muchachos, y ya para terminar la explicación teórica de estos indicadores, y es lo siguiente, y quiero que lo anoten ahí en sus agendas. ¿Qué hago para corregir el exceso temporal de liquidez? Es decir, ¿qué hago cuando tengo mucho dinero en exceso en mi empresa? Ojo, y eso ustedes se van a decir, uy, profesor, ¿llega a pasar? Sí, hay entidades que sin duda cuentan con muchísimo dinero en sus empresas, pese a que ya han pagado todas sus deudas y les queda dinero adicional. Entonces, ¿cuáles serían esas opciones? Y el primer punto, anótenlo en sus agendas, es invertir en activos para mejorar su rentabilidad. ¿Sí? Entonces, cuando yo invierto en activos para mejorar mi rentabilidad, pues hago que el dinero se vuelva productivo. Ojo, no significa, entonces tengo un nivel, una rentabilidad, entonces el carro de la gerencia, que era una Toyota Fortune, pues evidentemente voy a cambiarla por una Toyota Fortune 2. No sé si exista. Eso realmente no es un activo para mejorar su rentabilidad, eso es un activo ocioso. Lo puede uno hacer, evidentemente, si quiere tener pues de pronto estuviera malo o dañada la camioneta o estuviera ya muy vieja. Cuando yo hablo de un activo para mejorar su rentabilidad, es que yo puedo mejorar mis equipos que están generando mi rentabilidad. Si yo soy una empresa de producción, pues voy a tener evidentemente, voy a mejorar las máquinas que me producen esos bienes específicamente. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la empresa en la cual me encuentro,
pues voy a elegir esos activos que quiero comprar para que mi rentabilidad aumente. Ojo, mi rentabilidad aumente. Si antes tengo una maquinaria que me hacía 100 productos cada hora, pues me voy a comprar una maquinaria que me haga 1000 productos. Y esto evidentemente va a hacer que mi producción sea más rápida y por ende tenga mayor venta y mejor tiempo de oportunidad en la entrega a mis clientes. Eso es un activo productivo. Otro punto que tengo, muchachos, es amortizar anticipadamente los créditos pendientes. Ojo, yo sé que ustedes van a decir, profe, ¿cómo así? Luego ya no he pagado mis pasivos corrientes. No, yo hablo de esos créditos que tengo a largo o a mediano plazo. Ojo, a largo o a mediano plazo. Son esos activos o son esas obligaciones financieras, muchachos, que tengo a tiempos superiores a un año, ¿sí? Entonces, como yo ya pagué a corto tiempo, pues entonces voy a seguir con esas mayores deudas o con esas deudas con mayores tiempos. ¿Por qué? Si yo pago eso, esas deudas, chicos, voy a disminuir esos gastos financieros que pago precisamente por tener esa obligación financiera. ¿Ok? ¿Qué hago otro, chicos? Si yo tengo exceso de dinero como tal, muchachos, aprovecho el aplazamiento de pago de los clientes. Veamos. Yo voy a comprar mercancía, ¿sí? Y esa mercancía me dice el cliente, mire, tiene usted un crédito de 60 días para que me pague mi deuda. Pero si yo le digo al cliente, ven, al proveedor, ojo, estoy comprando mercancías a mis proveedores. Le compro 100 millones de pesos a mi proveedor, ¿sí? Y el proveedor me dice, usted me puede pagar en 60 días. Pero yo le digo al proveedor, venga, y si yo le pago a 8 días, ¿usted me puede dar un descuento financiero? ¿Y por qué yo le voy a pagar a 8 días? Precisamente porque tengo el dinero suficiente en caja y en bancos para poder hacer esa aplicación de ese manejo del recurso, ¿correcto? Entonces, cuando yo hago eso, muchachos, me voy a ganar un precio más competitivo y puedo, sin duda, adquirir muy buenos precios y voy a tener ese rendimiento mayor a mi estado financiero, ¿correcto? Y por último, voy a ¿qué? A invertir en activos financieros rentables. Yo tengo muchísimo dinero, muchachos. Ya hice lo anterior y pese a eso sigo teniendo más dinero. Pues sencillo, hago un CDT o compro unas acciones que yo tenga claro que me van a dar un rendimiento del 10%, en la CDT, no sé, el 6%, o unas acciones que siempre están dando dividendos del 20 al 25%. Entonces, convierto esos dineros, recursos ociosos, en recursos que evidentemente me van a generar más nivel de ganancia. Ojo, me van a generar más nivel de ganancia. ¿Listo? Entonces, esto es importante tenerlo presente para que ustedes sepan qué hacer cuando tienen, escuchen bien este punto, recursos en exceso. Ahora veamos el siguiente punto. ¿Qué hacer cuando no tengo recursos como tal? Es decir, cuando mi caja está débil, cuando mi caja no cuenta con el recurso suficiente. Y el primer punto de esos es el aplazamiento de pagos pendientes. Si yo tengo deudas por pagar, ¿sí? Pues sencillamente le digo, venga, no puedo pagar, por favor difiérame eso a 30, 60 días. Obviamente, eso va a generar un mayor valor por financiación, pero sin duda me va a permitir debilitar esa angustia del recurso en efectivo que poseo. ¿Listo? ¿Qué otro punto puedo hacer, muchachos? Anticipo a clientes. Si no tengo dinero, ¿sí? Lo mínimo que debo hacer es que no puedo vender a 60 días ni a 30 días, sino decirle al cliente, bueno, hagamos un crédito contado, anticípeme algo de dinero que me permita recaudar algo de dinero para poder aligerar mi caja. Esto es importante tenerlo presente. ¿Listo?
Rebajas en los precios. Si yo no tengo dinero, muchachos, yo bajo mis precios de venta de mis bienes, de mis servicios. Eso hace que mi mercancía o que mis ventas aumente. Y si mis ventas aumentan, pues retomo o tengo más dinero en efectivo. Y eso va a permitir que yo pague mis deudas. Otro punto es créditos comerciales. Si yo no tengo dinero, voy a un banco, le digo necesito un crédito, aunque el banco le va a aplicar el indicador financiero de liquidez y es posible que le preste como no, pero digamos que le presten, voy a un banco y solicito dinero para precisamente poder pagar mis deudas. O la otra es decirle a mis proveedores, bueno, voy a comprarles, pero no puedo pagarla a 30 días, colóqueme eso a 90 días y eso va a hacer que mi flujo de caja o mi obligación de caja, pues evidentemente disminuya y no tenga que hacer uso tan alto de los recursos en dinero. Y por último, elimino los gastos innecesarios, muchachos. Si tengo gastos que no son necesarios, pues sencillamente los quito. Y eso hace que mi flujo de caja disminuya. Yo pienso que eso lo tenemos nosotros, ¿cierto? Hay gastos que ustedes lo hacen por gustos, pero hay gastos que no, ¿sí? Entonces, esos gastos que realmente no son necesarios, pues sencillamente no los aplico y evidentemente aligeraré como tal los recursos en efectivo que poseo en mi empresa. ¿Listo? Estas son, muchachos, acciones que yo puedo hacer cuando tengo exceso de recursos o cuando no tengo recursos suficientes. Esta ha sido la explicación teórica de los indicadores de liquidez, muchachos. Ahora vamos a aplicar estos indicadores de liquidez. Entonces, vamos a ver estos estados financieros que ustedes ven ahí. Ustedes lo hicieron, ¿se acuerdan? Hicieron el activo corriente del Almacenes Éxito e hicieron el de Ecopetrol. Vamos a aplicar estos estados financieros vamos a aplicar estos indicadores a estos estados financieros. Entonces, vamos a aplicarlo acá sobre Ecopetrol. Entonces vamos a sacar, y vamos a colocar indicadores de liquidez. Perfecto. Entonces, ¿están viendo el Excel, muchachos? Sí, señor profe. Sí, profe, ¿lo puedes agrandar un poquito más, por favor? Claro, vamos a ocultar esto para poderlo agrandar bien chévere. Un momento. Listo. Entonces, tenemos que la prueba corriente, que es el indicador que vamos a hacer, es igual a activo corriente sobre pasivo corriente. Activo corriente sobre pasivo corriente. Esta es. Entonces vamos a reemplazar. Lo estamos haciendo con Ecopetrol y hicimos que el activo corriente, como su nombre le indica, es igual a, veamos, es el activo corriente. Bueno, recuerde que esto es comparativo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer acá un momento. Aquí nos va a dar año 2018, año 2017. ¿Listo? Estamos haciendo, un momento, muchachos,
Año 2018, año 2017. Entonces, el año 2018, venimos acá y traemos el activo corriente de Ecopetrol del 2018. Y acá vemos que es 27.030.612.000. Ahora, no, perdón, ese es el 2000, sí, 2018. Y este es el 2017 y traemos los 23.224.016. ¿Listo? ¿Sobre qué lo dividimos? Sobre el pasivo corriente del 2018, aquí lo venimos y lo traemos, que es 17.824 millones, y lo dividimos en el año de 2017, veamos, sobre 16.846.611. ¿Listo? Entonces ya he puesto las cifras. Ahora voy a dar el resultado. ¿Listo? Entonces el resultado es igual, veamos, a tomar los 27, el activo corriente, sobre el pasivo corriente. Entonces aquí recordemos que tenemos que dejarlo al 2.2. Entonces, ¿qué pasó? ¿Mejoramos o no mejoramos? ¿Quién me dice de ustedes, muchachos? En nuestra prueba corriente. ¿Qué mejoró? Correcto. Veamos. Entonces, en nuestra prueba corriente, en nuestra razón corriente, toda razón corriente, vemos que en el año 2017 pasó del 1,38 al 1,52. ¿Cómo se lee esto, muchachos? ¿Cómo se lee? Escúchenlo bien y anótenlo en sus agendas. Por cada peso que debía en el año 2017, tenía $1.38 para pagarlo. ¿Sí escuchan? En el año 2018, ¿cómo se lee? Para que ustedes lo tengan presente. Por cada peso que debía en el año 2018, tenía 1.52 pesos, ojo, para pagar el peso que debía, ¿sí? Ahora vamos y tenemos presente, muchachos, el análisis que hicimos. ¿Cuál era el óptimo? Que esté entre el 1 al 1.5. Entonces, nótese que en cada año la empresa, ojo, estuvo entre los límites correctos de tener el dinero disponible para pagar sus obligaciones. ¿Listo? Entonces, en este punto, hubo un mejor aumento, o un aumento mejor, o un aumento. ¿De cuánto? ¿Cuánto es la diferencia? Entonces, tenemos aumento. ¿De cuánto? Mejoró su liquidez en 0,14. Ojo, mejoró su liquidez en 0,14. Perfecto. Listo. Hagamos aumento, acá le ponemos mejora. Ahora vamos a hacer la prueba o razón ácida. Prueba o razón ácida. ¿Listo? Veamos. Aquí tenemos el activo corriente menos el inventarios sobre el pasivo corriente. ¿Listo? Entonces reemplazamos acá. Y acá ponemos el activo corriente 27.000
27.000 o ponemos 27.030 menos los inventarios. ¿Acá cuáles son los inventarios? 5.100 millones. Es decir, que aquí es 21.000 y el pasivo corriente sigue siendo igual. Ahora hagamos en el 2017. Tomamos los 23.000 menos el inventario, 4.601, sobre el mismo pasivo corriente. Y veamos los resultados. Tomé mal el pasivo corriente. Perdón. Aquí son 17.000 millones y aquí son 16.000 millones. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el resultado acá para que ustedes lo observen, muchachos? Antes, en la prueba ácida, Ecopetrol tenía un 1.11 y después ahora tiene un 1.23. ¿Cómo se lee? Por cada peso que debía la empresa, tenía un peso 11 centavos para pagar. Ojo, sin contar con sus inventarios. Es decir, no necesitaba vender los inventarios para poder pagar específicamente sus deudas. Excelente, ojalá fuera la condición de todas las empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está supeditado a que tengo que vender los inventarios para poderle pagar a mis deudores, a mis proveedores, a mis acreedores. Y en el año 2018, chicos, acá ¿qué tenemos? Tenemos el siguiente análisis. Por cada peso que adeudaba en el 2018, pagó o tenía un peso con 23 centavos, es decir, tenía de más para pagar. ¿Cuál fue la mejora entre el uno y el otro? Hubo un aumento en 0,12 centavos, ¿sí? Como pueden observar, tanto en la prueba corriente de Ecopetrol le ha ido muy bien, tiene 1.38, pasó al 1.52 con una mejora del 0.14. Y acá pasó del 1.11 al 1.23, es decir, la prueba de razón ácida con una mejora del 0,12%. Ahora vamos a hacer la tercera de patrimonio, ¿sí? Que se llama, perdón, el tercer indicador de liquidez que se llama capital neto de trabajo, ¿sí? Dijimos que es activo corriente menos pasivo corriente. Activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, ¿qué tenemos acá? El activo corriente ¿cuál es? El activo corriente en el 2018 era de 27.000 millones y el pasivo corriente en el 2018 era de 17.000 millones, ¿sí? Por ende, la respuesta es 27.000 millones menos 17.000 millones nos daba un capital de trabajo de 9.205 millones. ¡Wow! Ahora vamos a ver la fórmula para el 2017. El activo corriente para el 2017 era de 23.000 millones y el pasivo corriente era de 16.846 millones. Entonces veamos el resultado. Activo corriente menos el pasivo corriente da 6.000 millones. Entonces, ¿cómo se lee esto? En el año 2017, la empresa Ecopetrol tenía un capital neto de trabajo de 6.377 millones. En cambio,
en el año 2018, ese capital neto de trabajo aumentó a 9.205.990.000. Ojo, un aumento, una mejora, porque cuando ustedes aumentan su capital de trabajo es una mejora de 2.828 millones, es decir, aumentó en un, vean ustedes, 30.73% aumentó su capital neto de trabajo. ¿Listo? Eso también ustedes pueden aplicarlo acá. Ese porcentaje de crecimiento, como ustedes pueden observar, se divide el resultado. Se divide el resultado pasó. Un momento, muchachos. Es establecer el crecimiento en porcentajes. Entonces, la razón corriente aumentó un 9.9%. La razón ácida aumentó un 10.15% y el capital de trabajo aumentó en un 30.73%. Entonces, como pueden observar, aquí he hecho los indicadores de liquidez. Escuchen bien ustedes acá. Indicadores de liquidez, la razón corriente, que mejoró Ecopetrol, pasando del 1.38 al 1.52. Pese a eso, tiene con qué pagar sus deudas y mejoró un 9.9%, aumentando un 0.14. En la razón ácida, chicos, pasamos de 1.11 a 1.23, es decir, sin vender el petróleo que ellos tengan en sus distintas plantas, pueden pagar sus deudas porque tienen en el 2018, ojo, tienen un peso 23 por cada peso que deben y mejoró su razón ácida en 10.15%, es decir, aumentó 0.12. Y en el capital neto de trabajo, en el 2017 tenían 6.377 millones y aumentó a 9.205 millones, es decir, que aumentó 2.828 millones 585 mil para un aumento considerable del 30.73%. ¿Cómo les parece, muchachos? ¿Me entendieron? Profe, una preguntita. Es que ahí en la parte del resultado de la prueba corriente de la primera, ¿cómo hiciste para que quedara ahí en 1.52? O sea, para que no se salga todo el valor, sino solo que ese. Ah, tú vienes acá donde dice, donde ves mi mouse y le das clic a esto, ¿sí? Ah, ok. Y después le corres cuántas decimales quiere. Solamente lo dejo en 2. Vale, profe, gracias. ¿Hay alguna otra duda, chicos? Bueno, voy a hacer Ecopetrol. Perdón, voy a hacer Almacenes Éxito con este mismo balance. Profe, yo tengo una pregunta. ¿El 30% cómo se saca? El del último, lo del capital neto de trabajo. Perfecto, te explico. Tomas, recuerda que es como la variación relativa del análisis financiero horizontal. Recuerda eso, anota. Calcular el aumento o la disminución es como calcular la variación relativa en el análisis financiero horizontal. Entonces, ¿cómo lo haces? Tomas el aumento, la diferencia entre estos dos, ¿sí? Y lo divides sobre la cifra más reciente, que en este caso es el año 2018. ¿Correcto? Esto te va a dar en decimales, ¿sí? Porque no la tienes en porcentaje. Después vienes y le das porcentaje
y le pones las 2 décimas. Y ahí te va a dar 30.73%. ¿Es claro, Listo, listo, Brian? profe. Ayer. Listo. Bueno, muchachos, entonces ya hemos hecho el análisis financiero de los indicadores de liquidez de este estado financiero. Vamos a hacer lo mismo de los indicadores de liquidez, pero de almacenes éxito. Ojo, almacenes éxito. Entonces vamos a copiar aquí y lo traemos acá. Lo pegamos. Ok. Entonces, vamos a hacer. ¿Listo, muchachos? Quitamos esto como para que ustedes lo vean mejor. Lo ocultamos y lo aumentamos bien chévere para que ustedes vean bonito. Listo. Entonces, veamos. Reemplacemos. Tenemos que la prueba de razón corriente, que es activo corriente sobre pasivo corriente. Entonces vemos en el 2018 que el activo corriente fue de 35.000 millones y el pasivo corriente fue de 33.000 millones. Perfecto, en el 2018. Y aquí en el 2017 tenemos que el activo corriente fue de 33.000 millones sobre el pasivo corriente del 2017 almacenes éxito fue de 32.000 millones. ¿Listo? Entonces, nótense lo que pasó acá, muchachos. Aquí vemos que en el año 2017 tenían 1.0,5. Es decir, por cada peso que debían tenían un peso con 5 centavos para pagar. Pero con relación al año 2018, aquí no hubo una mejora, sino que hubo una disminución. ¿Listo? Una disminución. ¿Cuánto bajó, chicos? 0,02, ¿sí? Que equivale a un 1.64%. Ustedes me van a decir, profe, eso es malo, bueno. Yo pienso que está dentro de los estándares, ¿sí? No hay de qué preocuparse porque verdaderamente la disminución fue mínima, está entre un punto porcentual, ¿sí? Pero sin duda hay que prender las alertas, ¿ok? Ahora vemos acá el activo corriente. Profe. Lo escucho, David. Profe. Sí, profe, ¿me podría explicar la fórmula donde salió el 0,02 y el menos 1,64? Bueno, nuevamente. Entonces, para eso tú ya con anterioridad debiste calcular la prueba corriente del 2017 con el 2018. Entonces, en el 2017 te dio 1.05 y en el 2018 te dio 1.03. Entonces, lo primero que hago yo es calcular la diferencia y tomo el valor reciente menos el valor anterior como la variación absoluta en el análisis financiero horizontal. Y aquí te da 0,02. ¿Sí? Entonces, ahora va a calcular el porcentaje relativo. Entonces, tomo esa variación, esa diferencia, sobre el porcentaje más actual, que en este caso es el año 2018. Y por ende, la disminución es del 1,64%, que equivale al 0,02. ¿Para alarmarse? No, es una disminución muy leve, ¿sí? Pero es para que esta empresa se ponga atención a que el próximo año no se le vuelva a generar ese mismo proceso. ¿Listo?
Sigamos. ¿Claro, David, para ti? ¿Cómo? Sí, profe, y esa misma fórmula también aplica para todos. Para todos, para todos. Listo. Veamos la prueba de razón ácida. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí el activo corriente del año 2018, que son 35.000 millones, y el inventario, que nótese que es bastante alto, que es de 6.720 millones, dividido sobre el pasivo corriente de esta empresa, que es de 33.957 millones. Ahora, vamos a mirar en el 2017, tomamos el total activo corriente, que es de 33.960 millones, menos el inventario del 2017, que es de 5.912 millones. Y esto nos da 28.000 millones de pesos. Y lo dividimos sobre el pasivo corriente, que es de 32.289 millones. Perfecto. Entonces, ¿qué nos da acá? Veamos el análisis. Pasó de 0,87 a 0,84. Y aquí sí tenemos una pequeña alarma, muchachos. Es decir, que si Almacenes Éxito no ve, o sea, por cada peso que debe, ojo, Almacenes Éxito en el 2017 tenía 0,87 centavos para pagar el peso que debe. Es decir, tenía para pagar todos sus activos corrientes, sus pasivos corrientes, no. O sea, es necesario que Almacenes Éxito venda sus pasivos, venda sus inventarios para poder pagar su pasivo corriente. Si no los vende, va a quedar evidentemente con dificultades. ¿Listo? Pero mire, en el año 2018 tiene la misma pues, incidencia, el mismo análisis. Tiene, como ustedes pueden observar acá de manera clara, tiene 0,84. Es decir, que por cada peso que debían, tienen 0,84 centavos para pagar ese peso en el 2018, sin contar con los inventarios. Ojo, eso no quiere decir que esté mal. Como su nombre lo indica, es una prueba ácida, es una prueba exigida. O sea, no quiere decir que no va a vender los inventarios. Obviamente tiene que venderlos. Pero en el caso de hacer eso, vemos que le faltaría, obviamente, habría la necesidad de vender sus inventarios para pagar todo lo que debe Almacenes Éxito. ¿Mejoró o desmejoró? Vemos acá que desmejoró un 0,03, es decir, disminuyó. Aquí no es una mejora, aquí vamos a poner negativo, disminución del 3,80%, que es el 0,03. ¿Sí? Aquí ya puede darnos una alerta de que puede estar pasando algo. Habría que ver, evidentemente, qué pasaría al interior de la compañía. Entonces, ahora vamos a hacer el capital neto de trabajo, chicos. Vamos a realizarlo. Y aquí tenemos el activo corriente para el año 2018 es de 35.137 millones. Y el pasivo corriente para el año 2018 es de 33.957 millones. ¿Listo? Ahora vayamos a ver el 2017. El activo corriente para el año 2017 es de 33.960 millones. Y el pasivo corriente para el año 2017 es de 32.289 millones. ¿Cuál es el resultado acá, muchachos? ¿Mejoró o no mejoró? Veamos. Ojo, no desmejoró, pero tampoco pues tiene dinero en exceso. ¿Sí? Miren, o sea, ¿cuándo sería malo, muchachos?
cuando el capital neto de trabajo sea negativo. Ahí sí es malo. Pero si el capital neto es positivo y con eso cubro mi capital de trabajo, mis operaciones, estoy bien, ¿sí? Pero si mi capital neto de trabajo está por debajo, no estoy bien porque no voy a tener con qué pagar mis gastos, mi mercancía, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Aquí pasó de 1.670.764.000 a 1.179.882.000 del 2017 al 2018. ¿Cuánto disminuyó? Disminuyó 490.882.000, es decir, disminuyó un 41.60%. Ojo, esto es una disminución importante, razón por la cual pues tendría que comenzar a evaluar en qué me estoy gastando el dinero. Si fue que disminuí mis pasivos, si fue que definitivamente no vendí lo necesario, si fue que definitivamente vendí mucho más a crédito. No sé, pueden existir muchísimas cosas que cuando ustedes ya sean los directivos de sus organizaciones van a poder entender esta dinámica.